Lo dijo en la primera hora. Tenemos ya conectado al asambleísta Edgar Ya lo Quesada, ¿ya tenemos. nos confirman? Ya lo tenemos. Ya, es que me dijeron que no aparecía. Ya apareció. Ok, bueno, esto un poquito para matizar otra polémica que se ha generado en estas horas. El parlamentario Edgar Quesada nos atiende telemáticamente, asambleísta del movimiento Pachacuti. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. No le escuchamos, asambleísta. Buenos días. Si activa su micrófono, por favor. Asambleísta. Está desactivado el micrófono, asambleísta. Aquí a la derecha, por favor. Ahora sí. Un gusto saludarle, buenos días. Gracias. Creo que está en un taxi, pero bueno, le agradecemos por atendernos. A ver, asambleísta Quesada, ¿ya fue notificado por la Fiscalía con el inicio de la indagación previa? Sí, ya fuimos notificados el día domingo. ¿Qué le notificó la Fiscalía? Cuéntenos. Bueno, la Fiscalía lo que ha notificado es la apertura de una indagación previa, una investigación previa de oficio, en donde procede a requerir información, por aquí nomás, por favor, en donde procede a requerir información al presidente de la República, como son nombres, entre otras situaciones. Entonces, es lo que nos... Entonces, ese tema, al menos nosotros lo estamos tomando con toda la madurez, con la finalidad de poder enfrentar ante la Fiscalía la denuncia realizada por el señor presidente de la República. Asambleísta Quesada, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Usted ratifica lo dicho en estas últimas horas a varios medios de comunicación en el sentido de que en esa reunión que se mantuvo la semana anterior, previo al debate y votación de la ley de inversiones, hubo funcionarios del gobierno que les ofrecieron cargos? Al menos 3 usted había citado en algún medio. Pues en ningún momento se ha pedido ningún cargo, en ningún momento se ha pedido ningún tipo de beneficio, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Y eso nos permite a nosotros estar tranquilos, dando la cara ante los medios de comunicación, saliendo a ruedas de prensa y haciendo lo que toque hacer. Le vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Usted se ratifica en que fueron funcionarios o un funcionario del gobierno el que les ofreció a ustedes estos cargos? Bueno, yo lo que he manifestado, considerando que está aperturada una indagación previa, lo que yo he manifestado y lo sostengo es que en varias ocasiones, entre una de ellas, pues lo que nos han dicho es que qué podemos hacer por ustedes, qué necesitan, podemos darles contratos, y nosotros al menos lo que hemos manifestado, que no, lo que queremos es que se atiendan nuestras provincias. En nuestro trabajo de fiscalización hemos manifestado que queremos que, por ejemplo, los ministros hagan lo que tienen que hacer. En Sucumbíos, al menos el tema de la vialidad está destruida y queremos que la atiendan. Lo que sí hemos dicho nosotros es, por ejemplo, en salud, que se atienda a Sucumbíos. Se está muriendo la gente y no existe una ambulancia. Y esas han sido nuestras reuniones con los ministros de salud, del gobierno, con el mismo presidente de la República. Le hemos dicho, queremos que nos dé la universidad para Sucumbíos dentro del tema de fiscalización, de acuerdo a lo que establece la ley amazónica. Señor presidente, póngase las manos en el corazón y vea que los jóvenes están sin estudiar en la Amazonía. Es decir, en base a eso han sido nuestros diálogos, nuestras conversaciones, pero jamás ha sido, como dice el presidente, para hablar de votación. Jamás. A ver, yo quiero preguntarle si es real, asambleísta Quesada, que usted había afirmado que les ofrecieron 3 contratos. Esto fue publicado por Diario Expreso el día de ayer, 28 de marzo. Dice acá que Edgar Quesada no niega la reunión con funcionarios de la presidencia, pero dice que la propuesta no fue aceptada, el nombre de quien habría ofrecido 3 contratos en la Amazonía. Pregunta puntual al asambleísta Quesada: ¿emisarios del gobierno les ofrecieron contratos en la región amazónica? Se quedó congelado. Hemos manifestado que en razón que se encuentra en indagación previa, nosotros nos reservamos para entregar la información a la Fiscalía ya de una manera más detallada, caso contrario estaríamos cayendo en un delito. Le quiero insistir porque quisiera tener claridad. Y creo que la respuesta debe ser puntual, asambleísta Quesada. ¿El gobierno les ofreció 3 contratos o no? Yo le comprendo y le entiendo lo que usted manifiesta, pero al haberse notificado el día domingo con una indagación previa, todo se constituye en reservado.
Y eso a nosotros ya nos toca dar la información de manera reservada ante la Fiscalía y de manera detallada, fechas, lugares y todo, ya de manera detallada. Y todo eso, usted tiene todo eso, tiene fechas, lugares, las personas con las que se reunió. ¿Pruebas? Totalmente, totalmente, y eso nos permite a nosotros entregar en Fiscalía todo lo que nos toque entregar y que no es verdad como lo dice el presidente de la República. Asambleísta Quesada, ¿por qué ustedes acudieron a esta reunión? ¿Quién la convocó? ¿Y por qué acudieron sin dar cuenta de esto al jefe de la bancada? Lo que pasa es que cuando se nos convoca, cuando se nos invita a este tipo de reuniones, no es necesario manifestarle al jefe de bancada. Toda vez que consideramos nosotros que en estas reuniones se tratan temas de provincias, se tratan temas en donde, por ejemplo, nosotros mandamos información, pedimos información, trabajamos en el tema de fiscalización, y en estas reuniones pues muchas veces dicen, miren, ustedes están en el tema de fiscalización requiriendo información, en el tema de educación, en el tema de salud. Por ejemplo, en el tema de educación nosotros habíamos solicitado información que por qué no se atiende a los maestros y a los padres de familia de Xuxufindi y de Cascales, en donde habíamos dicho, esa gente quiere una respuesta, ¿les van a dar escuelas del milenio? ¿No les van a dar? ¿O cuándo les van a dar y de qué manera? Queremos que nos explique. Entonces, en base a eso, han sido las reuniones nuestras con diferentes ministros, inclusive con el mismo presidente de la República. Nosotros... ¿Hay algún problema? Qué pena. Al menos consideramos que las reuniones... Se entrecorta la comunicación, asambleísta, si pudiera repetir esa última parte. Por favor. Sí, nosotros al menos hemos manifestado que si nos hemos reunido es de acuerdo a nuestro trabajo de fiscalización, por ejemplo, en el caso de Xuxufindi, Cascales, quienes están gestionando escuelitas del milenio, en donde al menos nosotros hemos manifestado que se les dé una respuesta al pueblo de manera oportuna y de acuerdo a nuestro trabajo de fiscalización, que le justifiquen, les van a dar, no les van a dar, en qué tiempo les van a hacer o en qué estado se encuentra el trámite, hay presupuesto, no hay presupuesto. Es lo que nosotros nos hemos reunido con varios funcionarios del Estado con la finalidad de ir dando viabilidad a nuestro trabajo. Pero esta reunión puntual, asambleísta, más bien no tenía que ver con el proyecto de ley de inversiones que estaba a horas ya de ser sometido a votación. Vea, le cuento que jamás me he reunido para hablar temas de votación. Todo lo contrario. Nosotros si nos hemos reunido es justo para hablar el tema de fiscalización, porque inclusive ya existía una resolución de parte del movimiento Pachacuti en donde se resolvió ir en contra de la ley de inversiones e ir por el archivo de la misma. Al existir una resolución del Consejo Político, uno ya es respetuoso y usted pudo ver la votación. Y después de que nosotros votamos, empieza la arremetida por parte del Ejecutivo en contra de los asambleístas. Asambleísta Quesada, yo le pregunto a usted, ¿por qué se reúnen, digamos, asambleístas de manera individual o en grupos? En este caso se habla de una reunión de 5 legisladores más un asesor, con emisarios del gobierno a espaldas de la jefatura de la bancada. O sea, esto no debería ser con la anuencia de la jefatura de la bancada y de una manera mucho más transparente. No existe prohibición dentro de nuestro código orgánico. Inclusive a veces nos hemos reunido solos. Nuestra oficina nos han visitado subsecretarios y eso pues consideramos que no es ilegal reunirse siempre y cuando no sea para algo indebido. ¿Y qué es algo indebido, asambleísta? O sea, ¿qué se puede entender como algo indebido? Cuando no sea por ejemplo, lo que usted manifiesta, se reunieron para tratar el tema, para negociar el tema de la ley de inversiones. No, jamás hemos hablado de la ley de inversiones con ningún subsecretario y con ninguna autoridad del gobierno en relación a las votaciones en la Asamblea, jamás hemos hablado. Ahora este tema, asambleísta, está en manos de la Fiscalía. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Cómo va a actuar usted dentro de este proceso? De la misma manera que actuamos en los Pandoras. En los Pandoras también mandaron a la Fiscalía. En la Fiscalía comparecimos, nos defendimos y vamos todo de la manera que nos toque hacerlo, justificando con toda la documentación que tengamos, con toda la información, con toda la prueba que nos asiste el Código Orgánico Integral Penal, y eso nos permitirá a nosotros justificar que no hemos cometido contravención, peor delito alguno. La tarde de ayer estaba previsto que la bancada legislativa de Pachacuti se reúna para analizar este tema. ¿Lograron reunirse? ¿Qué pasó tras esa cita? Claro, hubo una reunión, se evaluó en donde se va a esperar la resolución de la Fiscalía como tal,
Inclusive la misma Fiscalía ha solicitado que todo ciudadano que tenga conocimiento aporte con las pruebas y como tal. Y hemos dicho al presidente, justifique lo que usted nos acaba de acusar. Y hemos sido frontales. Ayer la CONAIE emitió un comunicado a través del cual plantea que ustedes, los 5 legisladores, deben principalizar a sus alternos para que se puedan defender en esta investigación. ¿Usted cómo le suena este pedido de la CONAIE? Bueno, le considero que hay que analizarlo. El tema es que la indagación puede demorar 1 año, puede demorar más. Entonces es un tema que tampoco se nos puede adelantar criterio, y eso respetamos el tema de los compañeros de la CONAIE, pero no se puede decir ya, ustedes son responsables, pongan a sus alternos en 1 año siquiera, porque eso va a demorar la indagación previa. Pero sin embargo, pues nosotros vamos a asumir esa defensa, vamos a hacer lo que nos toque hacer y le vamos a demostrar al país que no es verdad lo que dijo el presidente. Esto querría decir... Sí, creo que va en la misma línea. Dale tú. Eso quiere decir entonces que no es una posibilidad que ustedes se hagan a un lado y principalicen a sus alternos mientras dure esta investigación. Es como el caso, por ejemplo, del presidente de la CONAIE. ¿Qué nos decía la gente? La gente nos decía, no le pueden dar amnistía por secuestro, no le pueden dar amnistía por estos delitos. Y le dimos amnistía, ahí no dijo nada. Entonces son temas que hay que ser coherentes. No deben adelantar criterios sin hacer un verdadero análisis, porque ya se nos está sojuzgando sin existir al mínimo una sola prueba como tal. Y esta posición que usted nos acaba de señalar, que no está en su radar principalizar a su alterna o alterno, ¿es la misma visión de sus otros compañeros? ¿Ha conversado con los otros 4 legisladores sobre quienes se ha iniciado esta indagación previa, asambleísta Quesada? Claro, lo que pasa es que esto no es solamente tema judicial, esto es político. Y dentro del tema político nosotros tenemos que actuar desde la Asamblea Nacional, y lo estamos haciendo, porque una vez que nosotros encargamos ya no tenemos la capacidad de actuar de manera política. Entonces el gobierno lo que ha hecho es un acto político y un acto judicial. Entonces vamos a defendernos en el acto judicial, pero también vamos a defendernos en el accionar político. Pero de alguna manera yo permanentemente, asambleísta Quesada, permítame comentarle, defiendo permanentemente la presunción de inocencia de las personas, que hay que probar las acusaciones y que hay un debido proceso. Pero digo, el hecho de que hay un señalamiento ya implica una duda, de esa duda se deriva una indagación. El tema es, con esta indagación y tomando en cuenta la duda que se ha vertido en contra de ustedes, ¿ustedes tienen la legitimidad para seguir actuando, para seguir legislando en estas condiciones, asambleísta Quesada, al menos hasta que no se clarifique el tema? Totalmente tenemos la legitimidad como tal, usted lo acaba de decir. Si estamos hablando del principio de inocencia que establece la Constitución de la República del Ecuador, ¿cómo se puede adelantar criterios? Imagínese que en lo posterior salga en contra del que nos está acusando. Y es más, hay cosas que no todavía hemos hablado ante los medios, que lo vamos a hacer oportunamente, y eso permitirá deslegitimar lo manifestado por el presidente de la República. Correcto, asambleísta Quesada. Vamos a ver qué pasa con este tema. ¿Usted hoy participará en la sesión de pleno? Claro, vamos a estar en la sesión de pleno, vamos a hablar sobre el tema del juicio político al Contralor General del Estado, así como también los otros temas para los cuales nos ha convocado hoy la presidenta de la Asamblea. Gracias, asambleísta Quesada, que tenga un buen día, muy amable. Muy gentil, gracias Edgar Quesada. Qué pena que nos atiendan desde el taxi, o sea, que nos genera una complicación tremenda cuando los invitados se están trasladando de un lado a otro. En este caso estaba en un taxi y le estaba dirigiendo al taxista. Los problemas de conexión, además. Claro. Y bueno, por lo menos estuvimos tú y yo conectados en una de las preguntas, ¿ah? Que me dicen por acá que no te he dejado preguntar. Que me deje preguntar, dice el internado. No le deja preguntar, por favor. Bueno, recomendación, pues se aceptan entrevistas, toman en cuenta los tiempos, por favor. Si no, no acepten entrevistas si no van a tener tiempo. Porque es muy complejo generar una entrevista con esos problemas de conexión y está en el taxi. Ya, es complejo. 8:32 en la primera hora, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.